De joven tuve la oportunidad de ser aprendiz de un herrero y por varias semanas estuve yendo a su taller. Y yo recuerdo que en ese entonces todo empezó porque el marco de mi bicicleta se rompió. Entonces yo necesitaba a alguien que la reparara, me ayudara a repararla. Y digo eso no con un plan de haberme equivocado, sino era verdad, necesitaba ser rota primero para después otra vez ser reconstruida. ¿Y por qué digo eso? Porque se me rompió la mitad del bloque de lo que es el marco de la bicicleta, se rompió a la mitad, la parte de abajo se rompió. A mí me gustaba hacer lo que llamamos freestyle o estilo libre. Entonces en un brinco que di caí mal y el marco se me abrió, se fue venciendo. Al vencerse el marco de la bicicleta, se rompió una parte, pero la parte que quedó añadida se deformó, se dobló. Entonces, para poderla enderezar había que cortar el marco, o sea, romperlo totalmente en donde se había deformado y volverlo a unir, volverlo a reconstruirlo. Y para esto el herrero, el forjador, usaba una fragua que era un quemador industrial que estaba dentro de un horno de barro hecho de ladrillos de barro, y metían las piezas ahí, las puntas, y al calentarse, al doblarse la pieza, entonces era maleable, era moldeable. O sea, al calentarse el fierro se puede hacer lo que tú quieras con él. Mientras no esté forjado, mientras no esté caliente el fierro, es muy difícil y es muy doloroso. Porque si tú al fierro lo doblas sin que esté caliente, ¿qué le pasa? Se rompe, se fractura. Y de eso se trata esta mañana, de entender nuestro proceso dentro como hijos de Dios, como si no estamos en la condición adecuada para ser forjados, nos podemos fracturar. ¿Cuántos se sienten fracturados en alguna parte de su vida en esta mañana? ¿O cuántos han sido fracturados? El ser fracturados, quebrados, la palabra fracturado, quebrado, habla de algo roto, algo separado, algo doblado a la fuerza, algo realmente que ha sufrido, que ha pasado por un dolor. Y ese dolor muchas veces nos causa astilladuras, nos causa defectos, fallas que debilitan nuestro ser. Y estoy hablando de un marco de bicicleta, pero en verdad solo el Espíritu puede darnos de esa manera, como siempre lo hace, a través de la palabra, a través de ejemplos, a través de parábolas. Para mí fue muy real, y a lo mejor nunca has pasado algo así en tu vida, has tenido que pasar por eso o ver eso literalmente, pero para mí es muy textual, muy literal el entender esto, porque yo recuerdo cómo se rompió y cómo tuvo que ser reparado y por el proceso que tuvo que pasar. Y si entiendes eso, vas a comprender claramente lo que puede estar pasando o lo que necesita pasar con tu vida. Y de eso se trata hoy, porque algo que ha puesto el Espíritu durante todo este tiempo y las enseñanzas y los mensajes que hemos recibido han hablado mucho de los atributos de Dios, de cómo es Dios, de cómo es su persona, de cómo son sus beneficios, cómo son sus características, que como Dios Todopoderoso quiere asegurarse que tú conozcas, para que entiendas
¿quién es tu alfarero? ¿Quién es tu herrero? ¿Quién es tu carpintero? ¿Quién es? Yo creo que Jesús, cuando escogió ser carpintero, yo creo que Él estaba diciéndonos también algo muy importante. Porque un carpintero, ¿qué hace? De la materia prima toma la madera y construye y hace cosas útiles. No hace cosas inútiles, ¿verdad? Hace cosas útiles, hace herramientas, hace muebles, hace cosas. Y fíjate algo muy importante, que nos mejoran la vida, que nos facilitan la vida, que lo hacen mejor tu estilo de vida, tu forma de vivir. Y tú tienes a un Dios todopoderoso, que es tu alfarero, tu carpintero, tu constructor, tu arquitecto, que todo lo que hace en nosotros es con el fin de hacernos y darnos una mejor vida en esta vida. Muchos piensan que Dios todo lo que lo hizo para la vida eterna, pero no, lo hizo también para esta vida. Sí hay un propósito en esta vida que es así súper claro, súper específico del proceso por el que tenemos que pasar para poder pasar a la vida eterna en el cielo y no en el infierno. Pero es claro cómo Dios es nuestro alfarero. Y yo quiero que entendamos y que meditemos y que analicemos no el mensaje, pero sí lo que el mensaje te va a llevar a meditar en tu vida. Porque de nada sirve entender el mensaje y no aplicarlo. No de nada sirve que tú comprendas la palabra, que te la sepas de memoria, si no la llevas a tu vida. Y esto es sumamente importante. Y vamos a entrar en el tema del cual Dios ha puesto en esta mañana, el cual he titulado Crecer Espiritual. Crecer espiritual. Y dirás que tiene que ver con el marco de tu bicicleta o el herrero o lo que estás hablando. Y lo que es más importante en esta mañana, el objetivo es que entendamos el proceso de nuestro crecer espiritual, no de los hijos de Dios, de mi crecer espiritual. En verdad, vamos a meditar esta mañana en nuestro crecer espiritual. Y para esto es importante ir atrás y recordar tu pasado. Ir a hace un mes y cuál era tu condición. Ir a hace 2 años, 5 años, 10, los que quieras, los que tengas en Cristo o los que hayas tenido antes de conocer a Cristo, y medites y recuerdes y no olvides nunca de dónde vienes. Nunca olvides lo que pasaste y lo que hoy experimentas. Acompáñenme a Efesios 4:13. Y si están ahí, les voy a pedir por favor que si tienen un marcador, remarquen en su Biblia las primeras 3 palabras que dicen: ese proceso continuará. Porque tal vez has escuchado de este mensaje o tal vez digas, bueno, vamos a hablar del proceso, pero aquí lo importante es que entendamos que el proceso de nuestra vida, el proceso que verdaderamente nos preocupa, el proceso por el cual tenemos que estar en un estado consciente todo el tiempo y mayormente en los tiempos de dificultad. Es un proceso que es continuo, que es infinito y que no termina, por lo menos en esta vida. Entonces subrayen, ese proceso continuará. Repite conmigo, ese proceso continuará. Y luego dice, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios,
que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y perdón, pero se me pasó decirles que yo estoy en la Nueva Traducción Viviente por clara razón. Podemos empezar con las 3 palabras con las cuales empieza en la Reina Valera. ¿Pueden repetirlo por favor conmigo? ¿O pueden decirlo ustedes por favor? Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? Ok, el hasta está hablando de un proceso hasta que todos, y utilicé la Nueva Traducción Viviente porque dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Y tomé esta parte porque en la versión parafraseada de Nueva Traducción Viviente está hablando de, y está poniendo más claro aún ese hasta, en un proceso. Y dice, ese proceso continuará. ¿Lo tenemos aquí? Sí, lo tenemos en la pantalla. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La palabra de Dios nos muestra un estándar, nos muestra un lugar al cual tenemos que llegar, un nivel en el cual debemos estar. Y sabiendo a dónde tenemos que llegar, ¿qué es lo primero que te dice? Que hay un lugar a donde tienes que llegar. ¿Que tienes que qué? Que tienes que llegar. Que tienes que alcanzar. O sea, ese proceso es decirte, estás en el punto A, tienes que llegar al B y luego al C y luego al D. Y tienes que avanzar, no te puedes quedar ahí, porque si hay una A, hay una Z. Y si te quedas en A, en B o en C y has puesto el estándar del alfabeto para indicarte los niveles a los cuales tienes que avanzar, si estás en el A, en el B, en el C, D, E, F, G, y te puedo citar todo el alfabeto. Pero también sabes que hay una Z, que es el fin, que es el objetivo, que es a donde tienes que llegar. Tal vez estoy tomando un poquito más de tiempo en esto, pero es sumamente importante que entendamos que hay un estándar y que tenemos que llegar, que no podemos quedarnos. Pero seamos sinceros y seamos honestos, quiero que sean muy honestos. ¿Conoces tu A y conoces tu D y tu G? ¿Y sabes cuáles son los niveles a los cuales tienes que llegar? ¿Sabes en cuál estás? ¿Sabes en verdad en cuál estás? ¿O crees estar? Es sumamente importante que confrontemos, porque recuerden que el Espíritu Santo es el que redarguye, ¿eh? Yo no los voy a convencer, ni yo los voy a redarguir, ni nada. El Espíritu Santo es el que redarguye. Entonces, si aún no hay ese redarguir en tu espíritu, en tu corazón, clama a Dios, gime a Dios, brama como el ciervo en el desierto y pídele: Señor, soy un conformista, quítame ese conformismo. Señor, quítame esa tibieza, porque en verdad estoy solo preocupado por ir a la iglesia y creo que esto es suficiente. Creo que simplemente con que ore cada mañana es suficiente. Con que deje de tomar, de decir groserías es suficiente. Tiene que haber un redarguir en tu corazón. Si no lo hay, algo está mal. Tuve una experiencia esta semana en donde pude conocer o ver una experiencia de una persona que falleció. Y tuve la necesidad de conocer su vida a través de su casa. Y pude ver en su casa lo que esa persona daba por fruto.
con toda su idolatría, con todo su estilo de vida, porque dejó fotografías, dejó idolatría, dejó una dieta. O sea, si tú entras a la casa de una persona, tú puedes leerle la vida así, pero fácil. Con lo que tiene colgado en las paredes, con lo que tiene en su refrigerador, puedes saber si es una persona que se preocupa por su vida alimenticia. El orden que tenía en sus cajones, puedes saber si era una persona ordenada, desordenada, si era impulsiva en la limpieza o no, si era, o sea, puedes leer la personalidad de esa persona y su carácter en todo el sentido de la palabra. Y me entró una tristeza, pero a la vez una misericordia, y decía: Señor, ten misericordia de su alma, porque ya murió. Porque por sus frutos los conocerás. Y yo sé que esta persona en verdad, si es lo que veo, seguramente está, como dice la palabra, durmiendo. Pero cuando sea juzgado, lo más probable es que será de los cabritos que irán a la izquierda y no a la derecha. Ten misericordia de él. Y sentí una misericordia que yo sabía que era el Espíritu Santo. Porque en mi naturaleza yo pude haber dicho: idólatras, váyanse al infierno, y condenarlos, ¿no? De saber, vean cómo porque te puede entrar el celo del Señor y puedes decir: estos eran satánicos, o sea, puedes entrar en toda esa carnalidad y humanidad. Pero lo que más me sorprendió fue que entrara esa misericordia y ese dolor en mi corazón por ver un perdido. Yo decía: esto no soy yo, esto solo es algo que Dios puede hacer en mí. Porque por mí, yo en mi carnalidad hubiera dicho: estos han de haber vituperado, estos fueron de los que crucificaron a Cristo. Y no, entró una misericordia y una piedad en mi corazón que yo sabía que venía de Dios. Que solo Dios puede ponernos un corazón de esa manera, de no juzgar más, sino tener misericordia por los perdidos. Es sumamente importante entender que esto solamente se puede lograr con el crecer espiritual, y que por sus frutos los conocerás. Es sumamente importante que la palabra de Dios entendamos que nos muestra el estándar para ver nuestro crecimiento. Nos marca e indica claramente el corazón que agrada a Dios, el corazón y la mente renovada y transformada, que en verdad trae verdad y no mentira y no engaño, que en verdad por sus frutos los conocerás, y no podrá haber en ti otra cosa que no sea lo que es manifiesto por un Dios que vive y mora en ti. No puede haber otra cosa, y cuando la hay, también es verdad. Y cuando no la hay, también es verdad. Porque si no hay esa piedad y esa misericordia en tu vida, entonces en verdad estás apartado y lejos de Dios. Pero tienes esperanza, porque por el arrepentimiento, por el reconocer tu condición, tienes esperanza. Mas el ciego que no puede ver no tiene esperanza, porque no puede reconocer su condición y cómo cambiar algo que no está en tu vida. Aunque muchos padres quisiéramos que nuestros hijos permanecieran pequeños, quién le gustaría que, yo a mis nietos me encantaría que no crecieran mis nietas, porque las veo y las agarro. Ya los que ya se crecieron, pues ya crecieron, ya no hay nada que hacer. Pero ¿cuántos no quisieran poder tener ese nieto, ese bebé, ese hijo, esa hija, y poder sentir en verdad ese amor y ese instante de que puedes decir: bueno, nunca se va a ir, aquí va a estar? Si quieren, bájenle al aire para que no les afecte. En verdad es algo maravilloso si se pudiera lograr. Pero a la vez dices: ¿quién quiere estar cambiando pañales toda la vida, no? Es que los ves, y si recuerdas el momento en que nació tu hijo, los que hemos tenido la oportunidad de tener hijos, es algo que quisieras que nunca pasara. Y quisieras
estar con ellos y tener no, pero realmente no es tanto tenerlos en esa condición, sino no perder ese instante de lo que sentiste cuando viste a tu hijo por primera vez y dijiste, chis, esto es mío, yo lo hice, órale. Y siempre he entendido que Dios nos permite tener hijos para poder aprender a amar a algo mayormente que a nosotros mismos. A través de los hijos es la oportunidad que tienes de aprender a amar de veras algo mucho más que a ti mismo. De la misma manera, nuestro Padre espera que nosotros nos mantuviéramos como bebés, porque dice que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Y que para entrar al cielo hay que entrar como niños, dice. Pero pues Él no puede ir en contra de su propia voluntad y nos hizo y nos metió en un proceso donde crecemos y vamos en aumento, ¿verdad? Así que no podemos quedarnos ahí. Y es importante comprender lo que en verdad Dios quiere para tu vida. Y quiere que esta mañana te vayas súper claro acerca del proceso que estás viviendo en tu vida. Porque no es hasta que entiendes el proceso de tu vida cuando empiezas a tomar manos a la obra y acciones. Y la palabra de Dios está llena de ejemplos y traigo 1001 ejemplos en esta mañana, pero no nos va a dar tiempo, así que yo sé que todo lo que recibí en esta semana fue para que ustedes pudieran recibir este mensaje y que el Espíritu Santo me ha preparado para podérselos dar. Así que si están listos, lean rápidamente conmigo Génesis 6, 14 al 16. Y vamos a ver el corazón de Cristo, el corazón de Dios, y vamos a comprender claramente cómo el proceso que estás viviendo en tu vida ha sido diseñado por Dios a la perfección. Dios hizo todo. Y este ejemplo me gusta porque en Génesis 6, 14 al 16 encontramos a Noé recibiendo las instrucciones y le dice: hazte un arca de madera de cipre, harás el arca con compartimientos y la calafetearás por dentro y por fuera con brea, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud de arca y de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca a su costado y la harás con piso bajo, segundo y tercero. Qué claridad de instrucción. Y hay muchos ejemplos así donde Dios habló y dio instrucción. Les dijo cómo construir el templo. Les dijo una infinidad de instrucciones el Padre, dando claridad. Y si habláramos y pusiéramos esto espiritualmente y tomáramos esa instrucción del arca que te dice el Señor: vas a hacer tu vida y la vas a hacer con esta madera y la vas a hacer con esta medida y vas a andar por este camino, y no te apartarás de la palabra ni de día ni de noche, y meditarás en ella, y antes de dormir clamarás a mí, y al despertar clamarás a mí, y en tu andar y en tu caminar y en tu mirar y en tu hablar y en tu oír y en tu pensar y en tu amar y en tu perdonar y en tu gozarte y en tu hacer justicia harás. Éxodo 21, 25, 8 al 9 dice. Y voy a agarrar estos ejemplos rápidos. Si quieren, no los busquen para que me pueda ir un poquito más rápido. Éxodo 25, 8 y 9 dice: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo tu mobiliario, así lo haréis. Aquí les está diciendo que harán un santuario para mí.
Y yo quiero recordarte en esta mañana que el templo de Dios no está hecho de piedra, ni de madera, ni de nada que pueda ser construido por hombre. El templo de Dios está hecho por las manos de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, moldeado por sus manos, construido con todo su pasión, su amor, su sabiduría y su inteligencia. Y en ese dice: y hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Y no voy a entrar al contexto de estos mensajes, pero quiero que tomes de ellos en verdad lo que el Espíritu quiere decirte en esta mañana. Hebreos 11:10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto fue Hebreos 11:10. Fíjense: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto me lleva a la palabra de Dios, en donde Dios nos habla de que Él es el constructor, es el arquitecto. Y me lleva también a una infinidad de mensajes y de versículos en donde Dios nos enseña que Él ha provisto de todo. Pero hay algo muy importante que debemos entender en ese proceso, y me voy a brincar algo un poquito, pero quiero que pongan mucha atención en esto. Dios puso la lluvia, el sol, la tierra, la semilla, incluso el crecimiento de todo, hasta que dé fruto y el ciclo continúe. Pero dentro de todo lo que creó, también creó al hombre. Y así como está la semilla, así como está la lluvia, así como está el sol, está el hombre. ¿Te habías puesto dentro de la cadena del proceso? ¿Habías entendido que para cosechar, para cultivar, hay que sembrar? En Génesis, cuando Dios le dice que sembrará, que arará la tierra, que cosechará y que Él dará el crecimiento y dará el fruto, en el proceso está el hombre también. Somos como la semilla, somos como la lluvia, somos como el sol, somos como la tierra. Sin el hombre, este proceso no se puede cumplir dentro de la voluntad de Dios. A diferencia del sol, la lluvia y la semilla, somos los únicos que tenemos voluntad propia dentro del proceso. Todos los demás están establecidos y definidos sus roles, la tienen facilita. Con que el sol salga cada mañana, ya cumplió. Con que la tierra esté fértil, ya cumplió. Con que la semilla esté seca, ya cumplió. Con que el hombre haga la voluntad de Dios, ya cumplió. Pero dijo: con que el hombre haga la voluntad. Ahí está el problema. Nosotros tenemos voluntad propia. Y si nosotros tomamos la decisión equivocada, entonces le estorbamos a Dios. Este camino, este crecimiento espiritual se necesita reforzar en nuestras vidas como hijos de Dios. Necesitamos entrar en conciencia, necesitamos trabajo, disposición, valentía, un deseo grande de crecer, un deseo grande de ser ese eslabón dentro de la creación de Dios. Fíjense, eslabón. ¿Saben qué es un eslabón? Una cadena está formada por varios eslabones, y nosotros somos ese eslabón dentro de la voluntad de Dios.
que cumple la voluntad de Dios. De no cumplir como el eslabón que somos, no solamente vamos en contra nuestra, sino vamos en contra de toda la voluntad de Dios. Destruimos, acabamos con toda su voluntad. Por eso debe haber en nosotros un deseo grande de crecer, de recibir palabra para aplicar cada día en nuestras vidas y así poder ver el fruto que da en nuestro caminar con Dios. La palabra de Dios es el instructivo único y original para nuestras vidas. Solo nos dará el crecimiento espiritual para vivir. La palabra de Dios trae la instrucción como Noé la recibió. Como cada uno de los discípulos que recibieron instrucción, la instrucción es clara ahí. Ahora, si no vas al manual del instructivo, entonces ¿qué va a suceder? Leer la palabra de Dios debe ser todo para nosotros, para poder vivir una vida abundante y enfrentar cada etapa conforme a la voluntad de Dios. Hoy nos alimentamos con palabras que dan vida y que dan crecimiento. Hoy recibimos el mensaje de Dios, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor, dice 2 de Pedro 3:18. Conozcan mejor. Dentro del proceso está que tienes que esforzarte para conocer mejor. No puedes quedarte con lo que recibes el domingo. Créanmelo, yo lo hice por 20 años y no crecí. Lo hice por 20 años, recibí palabra desde los 18 años hasta los 38 y no crecí. Porque estaba cegado y estaba en mi propia prudencia. Pero soy buen chavo, no le hago mal a nadie, soy una buena persona, yo incluso trato de ayudar a otros. Dice Hebreos 6:1, pero eso sigamos aprendiendo más y 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 más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Hebreos 6:1. Me voy un poquito más rápido. Así podrán vivir con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes. Así lo habla en Colosenses 1:10. En muchas ocasiones tenemos el deseo y no hacemos preguntas, cuando deberíamos estar haciendo preguntas a nuestra vida todos los días. ¿Y si yo fuera más cariñoso, menos egoísta, menos crítico, menos demandante? Si pudiera ser más humilde, más compasivo, más paciente, más amable, más suave, disciplinado, honesto, generoso, íntegro. Y deja de eso, íntegro entre lo que predico y de lo que hablo. La lista podría seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y no acabaría esta mañana. Sin embargo, este mismo ser que anhela el cambio en ti, o sea, Dios que anhela el cambio en tu vida y que te ha dado todo para que cambies, solo espera que abras tu corazón, tu mente, tus oídos y pongas manos a la obra. Te voy a hablar de algo que ha estado estorbando tal vez en tu vida y que no te ha permitido el crecimiento espiritual, porque cuando empecé a pensar en el crecimiento espiritual, y obvio siempre Dios me termina agarrando a palos, y me dijo: Señor, pero ahí vamos, papá, ahí vamos prosperando, ahí vamos hacia adelante, hemos crecido, mira, hoy llevamos el ministerio. Y pude ver la cara de Dios. ¿Tú crees porque que llevas el ministerio estás creciendo? ¿Tú crees que porque le compartes a tus hermanos o a cualquier persona, al taxista, al de la tienda de abarrotes, a tu compañero de trabajo, crees que estás creciendo? El crecimiento es algo latente. ¿O acaso tus hijos siguen del mismo tamaño de cuando nacieron?
¿Acaso sigues teniendo la misma cutis y el mismo pie, la misma piel de hace 20 años? Es notorio, es latente. Eso es crecer. Un cambio tangible en tu ser. Estos 5 estorbos que voy a mencionarles son la punta del iceberg, porque hay muchas cosas que nos frenan en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos un apego muchas veces a las cosas. La palabra lo llama idolatría. Puedes tener idolatría a tu mismo ser, puedes tener idolatría a tus pensamientos, puedes tener idolatría. El otro día vi una persona que literal tenía la Biblia en su casa y le tenía veladoras, le tenía un altar, le tenía, y decía, oh, mira. Y literal, o como otro hermano que decía que la ponía debajo de la almohada para ver si algo se le pegaba. Y dormía sobre ella todas las noches creyendo que la Biblia iba a tener poder sobre su vida. La Biblia no tiene poder sobre tu vida. Como libro, como cuadernito. El contenido tampoco. Achis. ¿Sabes cuántos hermanos conozco que se saben la Biblia de memoria? Y te la citan. ¿Sabes cuántos hermanos en verdad conozco? Y recuerdo a muchos pastores, que conocen la palabra y la citan y la hablan, pero su fruto, wow, caen en adulterio, fornicación, se divorcian, roban dinero. ¿Sabes cuántos evangelistas? Después, cuando digo que su contenido tampoco, la palabra habla claramente que el único que puede dar crecimiento es Dios. Y la única manera que Dios y que el Espíritu Santo dé crecimiento a tu vida es a través de una comunión íntima con Él. Ojo, no le estoy quitando el poder a la palabra de Dios, porque la palabra nunca regresa vacía, también dice la palabra de Dios. Pero es un proceso que si no va de la mano correcta, si yo hubiera doblado ese fierro sin calentarlo, se hubiera roto, se hubiera deformado, se hubiera astillado. Y por eso ese ejemplo me ayuda a entenderlo, que no solamente podemos ser forjados o doblados o cambiados a la fuerza, sino que tiene que estar el fuego del Espíritu Santo en tu ser para que esto tenga poder en tu vida, para que pueda ser transformado, pueda ser renovado. Es necesario el fuego del poder del Espíritu Santo en tu vida para que pueda haber entendimiento, para que pueda haber revelación, para que pueda haber sanidad, para que pueda haber restauración en tu vida, para que pueda ser ya no más el que eras y pueda ser la nueva criatura en Cristo de la cual habla la palabra de Dios. El apego a las cosas te estorban en ese crecimiento, en ese andar, en ese estar con Dios. Te estorba en verdad y es necesario que de esa manera lo comprendas y que vivas comprendiendo que hay cosas que están estorbando en tu vida a tu crecimiento espiritual. Están siendo piedra de tropiezo, están atándote, están en verdad estorbando para que tú puedas crecer y seguir hacia adelante. Sumamente importante que identifiques qué está estorbando en tu crecimiento espiritual. De las más comunes está la falta de perdón. Cuando entramos en la falta de perdón, entonces es cuando esa falta de perdón, esa ira, esa contienda, ese doler,
esa falta de perdonar, como dice la palabra, que si tú no perdonas, entonces, y si no hay perdón, no hay redención, no hay restauración. Entonces, ¿y cuántos no han identificado aún que aún no perdonan a alguien en su vida? Que aún no perdonan a un hermano, a un padre, a una madre, a un tío, a una tía, a un vecino, al que te robó el sándwich en el kinder. Lo que no nos permite crecer, y lo voy a poner así rápido: el apego a las cosas no nos permite crecer. El apego al mundo, el apego a los afanes, el apego a las cosas, a todo aquello que no sea Dios, no te permite crecer. O sea, cualquier cosa a la que te pegues, cualquiera que no sea Dios. Dice Dios que es un Dios celoso, que si cualquier cosa que esté antes que Él es idolatría. La única manera de verdaderamente crecer es apegado a Dios. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dijimos que la única manera de crecer es pegado a Dios, amando a Dios, estando con Él. Entonces, si hay algo que te separa de Dios, es que ames cualquier otra cosa que no sea Él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra cosa que no nos permite crecer es la vida centrada en nosotros mismos. Esto me costó mucho trabajo entenderlo en mi vida. Pero para vivir hay que morir a ti mismo. Y es cuando en verdad empiezas a vivir. Primera de Corintios 3:5 dice: el amor no busca lo suyo. Primera de Corintios 13 habla te habla del amor, pero el punto que hoy quiero que rescates de ahí es que el amor no busca lo suyo. Y cuando empiezas a servir, y por eso la palabra nos llama tanto a servir, a servir, a servir, a servir, amar a tu prójimo. Porque la vida centrada en uno mismo estorba para el crecimiento espiritual. Estás tan centrado en ti mismo que no puedes tener ese quitarte y estar en esa comunión, en esa intimidad con el Padre. Algo que estorba gravemente, que es una corriente fuerte y muchas veces ahí nos ganan las mujeres, es el mal uso de la lengua. Y estoy hablando del chisme. Las mujeres, por sus emociones, tienen mucha necesidad de expresar y estar hablando y estar sacando sus sentimientos. Pero muchas veces sus sentimientos fueron tropezados, fueron heridos, y con justa razón tienen el por qué tienen que hablarlo. Pero el mal uso de la lengua trae condenación, trae maldición. Y si te fijas, ¿por qué tienen que hablarlo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablarlo? Para sacarlo y sentirme mejor. ¿De quién estás hablando entonces? De ti mismo nada más. Si no tienes la capacidad, si no has entendido que puedes entrar en la intimidad con Dios y externarlo, porque no puedes perder tu naturaleza. Dios nunca va en contra de la naturaleza que nos dio. Si no tienes la intimidad con Dios para externárselo a Dios, Señor, me hicieron tal, dijo, y poder entrar en esa intimidad con Dios al grado de que Él sea suficiente para que eso no tenga que salir de tu boca, y que Dios traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿en dónde estás? Esto es para el hombre y para la mujer, no digo, es algo que vemos mucho en las mujeres, pero en los hombres es peor, porque las mujeres por lo menos lo externan y lo sacan,
y no se queda ahí, ¿no? El hombre no lo externa, no lo saca, se le queda ahí, se pudre ahí. O sea, sale peor, ¿no? O sea, no crean que es todo lo contrario. Tanto el hombre como la mujer están mal si no pueden entrar a esa intimidad con Dios y poder expresar su sentir para que Dios redarguya, sane, restaura, redima, al grado de que ahora puedes estar en una condición que lo único que sale de tu boca es aquello que bendice. Ese es el crecer. Y esto, créanme que lo hemos aprendido los que ya somos grandes, a golpes y a una serie de experiencias repetitivas, constantes, a veces toda la vida. Por los últimos 30 años ya me di cuenta que cada vez que me quejo con mi mujer o con mi esposo, en vez de que estemos en paz, todo se va por caño. En vez de sentirme mejor, al final lo único que siento es que, y créanme que es algo que es tan difícil de comprender, pero es tan fácil de asimilar cuando puedes ver. Y sabes que ya me di cuenta, ya entendí. Entonces, el mal uso de la lengua, dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Fíjate, wow. Santiago 1:26. O sea, te está hablando incluso de la ley de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. No, es que el Señor dice que con justo juicio. La religión de tal es vana, porque ni siquiera es una relación, se quedó en religión. Y bueno, hay muchos versículos más que hablan de eso, pero voy a decirles uno más ya para acabar con aquello que nos estorba para crecer espiritualmente. Y esto a lo mejor se van a identificar muchos conmigo. Actuar antes de pensar. Actuar antes de pensar refrena tu crecimiento. Y generalmente esto sucede por la impaciencia. Actuamos porque ya, esto se tiene que solucionar ya. Esto tiene que resolverse allá y ahorita lo resuelvo porque lo resuelvo y empiezas a tomar acciones cuando, ¿qué es lo primero que tienes que hacer si tienes tu pensamiento bien colocado en la instrucción que el Padre te ha dicho? Primera Tesalonicenses 5:14 dice que seas paciente para con todos. Zacarías 8:17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Uno más ya para terminar. Creo que es más importante que entiendan lo que les está estorbando que lo que ya han recibido por instrucción por tanto tiempo. Ensalzarnos, vanagloriarnos. Fíjate, complacernos en nuestra propia virtud estorba el crecimiento espiritual. Todo aquello que alimente la carne. 1 Corintios 3:7 dice, porque ¿quién te distingue? 1 Corintios 3:7, ¿por qué quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La transformación espiritual, la renovación del corazón es un problema humano sin solución humana. ¿Sí entendido eso? La transformación espiritual, la renovación del corazón es un problema humano, pero que no tiene solución humana. No puede ser solucionada por nosotros.
Tenemos que entender y comprender la dependencia que tenemos de Dios absoluta, y que solamente a través de la intimidad con Dios podemos crecer espiritualmente. Entonces, ¿puede una persona crecer espiritualmente? ¿Cómo? ¿Es una renovación del corazón realmente posible? ¿Es posible volver a nacer? ¿Es posible que la fe mueva montañas? No solo es posible, es inevitable. No podemos ir en contra de la voluntad del Padre. Contigo o sin ti, esa cadena va a estar firme y se va a cumplir y se va a hacer la voluntad del Padre, contigo o sin ti. Ahora el Padre anhela que sea contigo, dice, mas quiere que ha recortado los tiempos, fíjate, con la intención de que nadie se pierda y todos se salven. Ha sido paciente. Pablo dijo estas palabras en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Crecer espiritualmente no depende de ti, depende de tu intimidad y de tu comunión con el que da el crecimiento. Y viene un cambio en tu vida, y si no lo ha habido es porque no has entrado en la intimidad con Dios, no estás en esa permanencia en Él, no estás atado a Él. Tienes que crecer. Todo crecimiento está marcado por un cambio. Tiene que haber cambios en ti. Tienes que tú darte cuenta. Señor, yo hubiera condenado a este hombre, hubiera dicho era un satánico, era un santero, era un idólatra, era padre. Por eso lo mataron, con razón. Pues ¿en qué andaba metido? Y el Espíritu vino y dio fruto. Y yo puedo decir, yo me sorprendí de lo que estaba sucediendo en mí. Decía, este no soy yo, Padre, hay un cambio. Gracias, Padre. Y no es por exaltarme, créanme, pero es por darles testimonio. Sí se puede, es verdad, es real, existe, no es algo ficticio, no es algo que no pueda verse, es real. Tú puedes darte cuenta, puedes verlo, tienes que sentirlo, tienes que darte cuenta. Tiene que haber fruto y decir, estoy cambiando. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque estoy cambiando. Ya no soy el mismo de antes, Padre. Antes no hubiera tenido piedad ni misericordia. Antes no me hubiera bajado a ayudarle a esta persona. Antes no hubiera hecho esto o aquello. Ahora sé que lo hago porque es fruto de que he permanecido en ti. Crecer es algo que marca un cambio. Madurar espiritualmente significa que todas las decisiones, pensamientos, sentimientos, acciones son cada vez más parecidas a Jesús. A Jesús. Te empiezas a andar como Él, empiezas a ver como Él, empiezas a ser más a Jesús. En verdad, me pregunto, ¿qué haría Jesús? Y sé la respuesta y lo hago. Él perdonaría, Él amaría incondicionalmente, Él daría su vida por otros. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la respuesta que tanto anhelabas. ¿Cómo puedo cambiar? Nada me puede cambiar. Así nací, así seré. Así me hizo Dios. ¿Qué quieren que haga? Antes bien, crece
en la gracia. O sea, entiende que no es por tus fuerzas, sino por la misericordia de Dios que tiene en ti, sobre de ti, por la palabra y la instrucción que te ha dado, porque Él es el que te hace fuerte. Dice el débil: fuerte soy por la gracia de Dios y el conocimiento de nuestro Señor. Y luego dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Génesis, Apocalipsis trata de Jesucristo, para que tú y yo podamos ser ese eslabón firme, forjado por Cristo. Para lograr lo anterior se necesita una dependencia diaria de Dios. Yo no sé cómo le vas a hacer. Bueno, sí sé, pero tienes que depender de Dios en todo. En todo, absolutamente todo. Señor, soy barro en tus manos y tú eres mi alfarero, tú eres mi constructor. Quiébrame, Señor, si es necesario. Muéleme, Padre. Fórjame, Señor. Que sea tu oración. No, Padre, ayúdame. No, Señor, tú ya me estás ayudando. Tú estás haciendo, tú estás obrando. Padre, solo te pido que me forjes. No quiero ser ese bebé fluctuante que no crece, inmaduro. Quiero ser forjado por tus manos, Padre. Medita en mi palabra de día y de noche. Ok, Padre, voy a ser forjado, pero voy a meditar. Y tu instrucción primera es: medita en mi palabra de día y de noche. Tu instrucción primera: amarás con actitud, con carácter. Voy a hacer ese plan de crecimiento. Dios lo estableció, pero está en ti. Que no seas como ese constructor avergonzado que empezó la obra y no la terminó. ¿Cuál es tu plan de crecimiento? ¿En qué parte de tu plan de crecimiento estás? ¿Cómo vas a lograr crecer? Cumpliendo la parte que te toca. Sabemos que el crecimiento lo da el Espíritu, pero a mí me toca, dice, entrar en el conocimiento de tu Señor. Dice, y el conocimiento de nuestro Señor. Dice, antes bien creced en la gracia. O sea, entiende cómo lo vas a lograr. Y ahora entra en el conocimiento. ¿Qué me toca a mí? El conocimiento. Tiene que entrar el conocimiento unido a la gracia y a la justicia. Tiene que entrar el conocimiento unido a la intimidad con Dios, a la unión con Dios, a la dependencia de Dios. No puede ir una con otra. No puedes llegar a la escuela y con los libros de texto sentarte en el pupitre sin un maestro al frente que te instruya. Bueno, Él es tu maestro, Él ya está. Tú ya estás sentado en la banca, en el pupitre. Ahora te toca que si el maestro da palabra, tú abras ese libro y empieces a estudiar y a conocer y a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos leyendo la palabra de día y de noche? ¿Cuántos estamos meditando? ¿Cuántos tenemos una estrategia de estudio, un plan de estudio? ¿Cuántos están haciendo su altar familiar los miércoles o jueves o el día que lo hayan puesto? Se requiere dejar toda tu vida y permitir que sea gobernada por Él, con actitud, con carácter, entendiendo que el no hacerlo te va a llevar a 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22. El no hacerlo en el orden que ha sido establecido, en la instrucción clara, así con codos, a una ventana tanto del techo, primer piso sobre piso, madera de cipres. Usarás barro y usarás ¿cómo le dijo? Brea. Usarás brea. Y si le damos simbolismo a todo eso, te está diciendo que con qué lo vas a pegar, con qué lo vas a unir, a qué medida lo vas a hacer.
El no hacerlo, en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22, es apagar el Espíritu Santo. Dice: no apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Ahí está la clave. El dar acto, acción, efecto. No apaguemos al Espíritu Santo. Mateo 13 dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió. Y con esto voy a terminar, porque este mensaje es sumamente extenso. Hablar del proceso es, en verdad, es años de estudio. Y es como hablar de la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Todos estamos en esta carrera, en esta universidad de Dios. Esta es la universidad de Dios. Tu vida es la universidad de Dios. Y no te vas a graduar hasta que el día que mueras. No, ni siquiera el día que mueras te vas a graduar. ¿Sabes cuándo te vas a graduar? Tampoco. ¿Sabes cuándo te vas a graduar? El día del juicio. El gran día del juicio final. El día del juicio final. Ese día dice la palabra que unos irán a la derecha y otros a la izquierda, y que el libro de la vida será abierto y que cada detalle será leído en ese libro de la vida. Mira, no hizo la tarea. Mira, hoy no estudió. Hoy no meditó en la palabra. Mira, pudo hacer lo bueno y no lo hizo. Cada detalle. Y bueno, sabemos todo lo que representa la parábola del sembrador. Esta palabra tiene un propósito en tu vida. Y como en el Salmo 119 tienes que decir: estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra, Señor. Revíveme, Padre Santo, y permíteme entrar en ese proceso, Padre, que me dé permanencia. En ese proceso, Padre, en el cual hoy entiendo, Padre Santo. En ese proceso que hoy me lleva a la palabra y que me lleva a la aplicación de la palabra, Señor. A dar el fruto, Señor, al 100%, Padre. Para poder en verdad empezar a crecer, Señor, y no ser simplemente algo que está ahí que no crece, Señor. Es una ecuación, es matemática simple, no es complicado. Entiéndelo hoy. Ponte de pie, por favor. Y quiero que hagas una analogía acerca de la ecuación que hoy Dios te ha dicho, que hoy Dios quiere de tu vida. Mi lado favorito en esta analogía de entender el proceso es que es una ecuación que, si la seguimos al pie de la letra, tal vez el orden de los factores nunca pueda cambiar el resultado, porque el resultado siempre lo va a dar. Pero como en las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Dios es perfecto. Tal vez tú hayas entrado por engaños a una iglesia o a una oración, o hayas venido a Cristo y hayas estado ahí sin dar fruto, y hayas conocido de su palabra pero no hayas vivido su palabra. Tal vez te hayas arrepentido pero no has perdonado. Tal vez perdonaste pero no te has arrepentido. Tal vez te arrepentiste y perdonaste pero sigues pecando. Tal vez estás ahí, pero hoy entiende la ecuación de Dios, que es que crecer va a depender de tu actitud, de tu carácter para con Dios.
de tu intimidad, de tu relación con Él, de lo serio que lo tomas o de lo impersonal que lo tomes. Que no es llegar, sino permanecer. Puedes llegar a la iglesia, pero entra por uno y sale por el otro. Sino tiene que entrar y tiene que permanecer y redarguir y estar ahí. Que dentro de esa ecuación está tu proceso, y que en ese proceso, como el barro es moldeado con el agua de vida, y como esa agua de vida le da esa flexibilidad al barro, esa homogeneidad que le permite que no se desmorone ese polvo y sea llevado por el viento, sino le da esa consistencia y esa solidez. Hoy tal vez como hijo de Dios estés listo para ser moldeado, y que con la inercia de ese molino podrás ser levantado de una forma a una pieza perfecta. Y que dentro de tu proceso no termina aún ahí, porque ya hecha la pieza será necesario cuajarla para que permanezca, y será metida al horno de fuego para que sea cocido ese barro y nunca más se deforme, para que después pueda ser llevada a que dé el fruto para lo que fue creado. Ser una vasija que tiene que ser llenada, y que con esto obtenga el crecimiento. Cierra tus ojos. Padre, qué simple es entender tu palabra, Padre Santo. Pero mi condición, Señor, es complicada. El hacerlo complicado está en mí, Padre, y no en ti, porque has sido fiel, has sido justo, has sido verdadero, has sido claro, has sido luz, Señor, en las tinieblas. Has sido, Señor, con ese lodo en tus dedos, Padre. Vista a mis ojos, Padre. Con la fe que me has dado, Señor, hoy puedo vivir confiado, en certeza, Padre, de que tú vives y moras, Señor, y que me llevas de menos a más, Padre Santo, pero sé que hay cosas que estorban en el crecimiento, Padre. Por eso en esta mañana te pido revelación de lo alto, Padre. Te pido, Señor, que me permitas ver todo aquello que estorba en mi vida para que yo pueda crecer, Padre, porque no quiero ser un niño fluctuante, Señor, un adolescente fluctuante, Padre, un adulto fluctuante, Señor, un anciano fluctuante, Padre. Quiero crecer, Señor, en la estatura del varón perfecto, Señor, porque ese es tu plan, Padre. Quiero ser ese eslabón, Señor, que une la cadena, Señor, que lleva a la victoria, Señor, a la victoria, Padre, que llega, Señor, el poder, Señor, al poder, que llega el amor al amor, Padre, que lleva, Señor, la piedad a la piedad, Padre Santo. No quiero interrumpir, no quiero estorbar, Padre, no quiero cortar con tu propósito en cada área de mi vida, Señor. Me arrepiento en esta mañana, Padre, y te pido perdón, Señor, por todo aquello, Señor, que ha estorbado, Padre Santo, para que yo pueda crecer. Porque sé que no ha sido por ti, Padre, sino por mí, Señor. Hoy reconozco, Padre Santo, que no he podido quitar, Señor, mi soberbia, mi falta de amor, mi misericordia, mi disciplina, Padre. No he podido, Señor, traer a mi vida, Señor, el meditar en tu palabra de día y de noche, Padre Santo. No he podido, Padre Santo, hacer, Señor, el estar en esa permanencia constante contigo. No he podido, Señor, mantenerme, Padre Santo, en esa intimidad contigo todo el tiempo, Padre. Te pido, Padre Santo, me perdones porque no he podido, Señor, porque he intentado con mis fuerzas, Padre. He luchado con mis fuerzas, Padre. He peleado, Señor, con mis fuerzas, Señor. Hoy entiendo, Señor, y comprendo que no es con mis fuerzas, Padre Santo, sino que es con el poder y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy renuevo mi pensamiento, Padre, y quito pensamientos de pérdida, Padre, pensamientos de debilidad, Padre Santo. Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo entiendo en Cristo que me revela. Todo lo puedo en Cristo que me sana, en Cristo que provee, en Cristo que liberta, en Cristo que ama, en Cristo que restaura, en Cristo que renueva, en Cristo que me hace nueva criatura. Todo lo puedo en Cristo. En verdad, Padre Santo, hoy vengo delante de ti, Señor, para que seas tú en mí, Señor. Y que yo a través de menguar, Padre, y que seas tú más en mí, Padre Santo, pueda crecer, Señor. Y no crecer poco, Señor, sino crecer en gran manera, Padre Santo. Que pueda crecer al 100%, Padre Santo. Que pueda sorprenderme de mí mismo, Padre, por lo que has hecho en mí, Padre. Que pueda ver la luz, Señor, y la palabra en mi boca, Señor. Que pueda ver los milagros en mi ser, Padre. Que pueda ver, Padre, el fruto, Señor, de una vida transformada, de una vida cambiada, de una vida levantada, Padre, de una vida nueva en Cristo Jesús, Padre Santo. Hoy te pido un nuevo yo, Padre. Heme aquí, Señor. Me entrego a ti. Dependo de ti, Padre, total y absolutamente, Señor. Te entrego mis pensamientos, mis emociones. Te entrego, Señor, mis dudas, Padre. Te entrego mis temores, Padre Santo. Y hoy planto en mi mente, Señor, que en el perfecto amor no hay temor. Que tú eres como un río de agua viva. Y que yo soy ese árbol plantado, Señor, junto a ríos de agua viva, Padre. Que hoy estoy parado sobre la roca y crezco y me fortalezco y me lleno de tu conocimiento y de tu palabra, de tu experiencia, Padre. Que como el fuego, Señor, desciende a través de tu Espíritu Santo. Hoy soy esa pieza, Padre, al rojo vivo, Padre, que puede ser transformada, cambiada y moldeada, Padre. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias, gracias. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hecho está. Solo era necesario creerlo, Padre. Hoy lo creemos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Padre Santo. Por eso en esta mañana te alabamos, Padre. Te adoramos, Señor, y te exaltamos como nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.